¿Ya? 1, 2, 3. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga para todos aquellos que nos acompañan en este ser y para ustedes, mis señores televidentes, un buen día. Para continuar con nuestros devocionales diarios, hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y el tema para hoy, misión de un líder. ¿Y qué es misión? Dice, misión es el trabajo o encargo que una persona o grupo tiene la obligación de hacer. Todos y cada uno de nosotros tenemos la obligación, una obligación en nuestra vida. Unos la obligación en su trabajo, otros obligación como padres, obligación en la universidad, en el trabajo, en la universidad, obligación en la congregación. Cada uno tiene su misión. Digamos en lo secular, la misión de los padres, cuidar a sus hijos, mostrar unas pautas, unas reglas, dirigirlos, enseñarles, encaminarlos. La misión como obligación, podríamos decir, de nuestros hijos, el mostrarles a nuestros hijos que ellos son los encargados de estudiar, porque sus padres les están dando toda la solventación para que ellos simplemente se dediquen a estudiar. Pero si en ese caso los hijos nuestros tienen la obligación de estudiar y si de pronto se les presentó la oportunidad porque sus padres no les pueden dar su solventación, entonces ellos también tendrán un trabajo y esa es otra obligación para ellos, cuidar ese trabajo, pero también cuidar sus estudios. Podríamos decir que en lo espiritual los apóstoles son encargados de los pastores. Los pastores son encargados de los líderes de la congregación. Cada líder tiene bajo su mano una responsabilidad, cuidar a sus discípulos, así para que los discípulos puedan dar ese fruto. Por eso el día de hoy, a través de este capítulo, Pablo nos habla acerca de la preocupación que tiene, porque dice que un tiempo estuvo con esta iglesia, los dejó preparando, les dio muchas enseñanzas, y estaba convencido de que todo lo que les había enseñado, dice que se quedó en el corazón y estaba totalmente tranquilo. Pero aún así, Pablo se empezó a inquietar y decía, siento susto, siento nervios de que de pronto el diablo se haya metido en los corazones de estas personas al dejarlos solos y puede haber dañado la obra que con tanto sacrificio nosotros construimos. Por eso miramos que Pablo, a través de su miedo, dice, no, prefiero mandar a Timoteo para que vaya a averiguar cómo están mis hijos espirituales. Entonces aquí lo que hace Timoteo es muy agradable porque es un siervo totalmente entregado al servicio del Señor. Igual dice que la misión de un líder es cuidar de las personas que están bajo nuestro cargo. Y vamos a mirar cuál es esa obligación de un líder. Primero, dice, orar por las personas que están a su cargo. El versículo 10 nos dice, seguimos orando mucho por ustedes día y noche. Oramos para que podamos estar de nuevo allí con ustedes y darles lo que necesitan para que se mantengan fuertes en su fe. Mire que la misión de Pablo en ese momento dice, nosotros estamos orando muy fuerte por ustedes, día y noche. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque sabemos que si nosotros ponemos a las personas en oración, ellos van a estar fortalecidos. De alguna u otra manera, el enemigo no va a estar quieto. Él trabaja día y noche. Por lo tanto, podemos decir que el enemigo no descansa. Él está a todo momento tratando de destruir la obra del Señor. Por eso Pablo estaba un poco inquieto, un poco preocupado y por eso dice, ve Timoteo, quiero saber cómo está el pueblo de Tesalónica. Porque estaba preocupado, decía, ¿qué tal vez Satanás haya entrado a la mente, al corazón y nos haya destruido la obra? Igual pasa con nosotros. Nosotros deberíamos ser como ese Pablo, levantarnos como él y orar por nuestros discípulos, encargarse de ponerlos en oración, en las peticiones, porque no sabemos que nuestros discípulos también puedan ser tentados por el enemigo. Sabemos que cuando uno prepara a una persona, el enemigo se pone furioso porque sabe que si uno es correcto delante de Dios, si uno tiene ese carácter, esa templanza
y les enseña a orar, les enseña a ir a discipular. O sea, el enemigo se pone furioso con nosotros y no nos ataca a nosotros porque sabe que nosotros tenemos ese carácter para reprender, pero nuestros hijos espirituales todavía están débiles. Por lo tanto, nosotros debemos estar orando por nuestros discípulos, ponerlos frente a Dios y decir: Dios, levántalos, fortalécelos, dales carácter, dales denuedo, y estar guerreando y orando para que Dios haga vallado alrededor de estas personas. Igual pasa en la vida secular. Son nuestros hijos, son nuestra pareja, es nuestro hogar. Sabemos que el enemigo no descansa. Él está metiéndose en los hogares, se está metiendo con nuestros hijos, se mete con la gente que uno más quiere. Entonces, como discípulos, no solo nuestra obligación es orar por los discípulos, sino también por nuestra familia, por nuestros hijos, porque sabemos que nuestros hijos están al acecho del enemigo. Sabemos que el enemigo está pendiente de cuando nuestros hijos aflojen la oración para caerles, o igual en los hogares, igual pasa con nuestra familia o en el trabajo, uno no sabe. Por eso es que nosotros debemos estar pendientes. En oración siempre debe estar nuestra familia, siempre deben de estar nuestros hijos, nuestro hogar. Tenemos que tener sentido de pertenencia por nuestro trabajo, por nuestra congregación, aún más, orar por la congregación, porque no sabemos que en medio de esa multitud venga el enemigo a meterse, a dañar la congregación, a dañar la mente de las personas que se congregan. Entonces es muy importante que un líder esté pendiente de sus personas que están a cargo a través de la oración. Dice que la oración de él era de día y de noche, por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Que la vida de un líder, sobre todo, aunque debería ser de todo cristiano, pero sobre todo de un líder, la vida es una vida de oración. Si ora de día y ora de noche, significa que lo está haciendo de manera constante, está haciéndolo sin cesar, significa que nuestra vida debe ser una vida de oración. Solamente la oración es la que nos fortalece a nosotros y fortalece a los demás y sobre todo nos cuida, nos guarda de toda acechanza del enemigo. Amén. Segundo, dice, animarlos a seguir adelante. En el versículo 2, la parte final nos dice: Él los animará y los fortalecerá en su fe. O sea, estaba hablando de quién, porque Pablo envió a Timoteo. Entonces dice, ahí les mando a Timoteo para que los anime y los fortalezca. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, un hombre correcto, un hombre enamorado, con carácter, con templanza. Por eso mandó a Timoteo a ese lugar. Nosotros aquí, nuestro pastor, nuestro apóstol, está encargado de lanzar esa palabra al pueblo, de ayudarnos a través del campo de entrenamiento, de las escuelas, de formarnos a nosotros como líderes, y él está totalmente tranquilo y convencido de que nosotros como líderes tenemos ese mismo carácter, esa templanza, pero eso no nos exime que nosotros nos preocupemos por nuestras personas que están a cargo. Por eso entonces el pastor nos envía y nos dice, oren por ellos, pero también anímenos, dice, exhorten. Exhortar es animar. ¿De qué manera animamos a los líderes o a aquellos que están bajo nuestro cargo, que son los discípulos? Nosotros debemos animarlos a que lean, a que oren, a que tengan ese carácter, esa templanza para guerrear, que no tengan miedo de ir a hablar, que no tengan miedo de discipular, que no tengan miedo de hablar la palabra, para que no se avergüencen. Todo eso uno tiene, porque uno ya lo vivió como líder, ya lo ha vivido, sabe que uno cuando va a discipular una familia, cierran puertas, no le quieren hablar, muchos lo insultan, y uno ya ha vivido eso. Nosotros como líderes somos modelo de ellos, somos ejemplo para nuestros líderes. Por lo tanto, nosotros debemos animarlos. Es difícil seguir en los caminos del Señor, es difícil, pero no es imposible. Para eso estamos nosotros, para animar, para levantar a las personas, para decirles, adelante, vamos. Si tú tienes un discípulo, síguelo animando tú también, síguele enseñando, no tengas miedo de hablar, no tengas miedo, mira, por eso hay lugares para prepararse. Igual nosotros vamos y los preparamos, pero también los debemos animar a que ellos vengan a recibir, que vengan a los cultos, que vengan a los anillos de seguridad, que vengan aquí a aprender de su palabra para que ellos también puedan ser fortalecidos. Dice que cuando una persona sale
a trabajar, a estudiar o a hacer cualquier actividad, lo mínimo que uno hace es desayunar bien. Muchas personas salen con un café, tal vez con un pan porque no tienen, pero hay otras personas que sí tienen un buen desayuno, se alimentan bien, van fortalecidos, pueden trabajar por fuera. Igual dice que el espíritu debe estar bien alimentado. ¿De qué manera lo alimentamos? Con oración, lo alimentamos con palabra, para así cuando el enemigo venga a nuestras vidas no pueda tocarnos. Por lo tanto, si nosotros ya pasamos por eso como líderes, nosotros debemos a nuestros discípulos enseñarles y decirles que es difícil, pero no es imposible con Dios. Por lo tanto, nosotros animemos a nuestros discípulos a que sigan adelante. Igual, no solo en lo espiritual, nosotros como líderes debemos ser líderes, tanto en lo espiritual como líderes en lo secular. Nosotros somos líderes, modelos y ejemplo de nuestros hijos. En nuestro hogar también debemos animar a nuestros hijos, porque muchas veces hay gente que no le gusta o muchachos que no les gusta estudiar porque les han ofrecido la posibilidad de estudiar, de trabajar, y entonces ellos ven como más viable el dinero al estudio. Pero nosotros debemos animar a nuestros hijos que es importante una profesión, ya que a través de esa profesión pueden obtener un buen dinero. Puede pasar que les ofrezcan dinero fácil y se quedan con eso. Nosotros debemos animarlos a que nuestros hijos sean profesionales, animarlos a que sigan adelante, que nadie les debe truncar sus sueños. Igual debemos hacer en lo secular animar, pero también en lo espiritual. Entonces, la labor de un verdadero siervo de Dios, sea líder o sea cualquier otro tipo de persona, es animar, es estimular. Fácil nosotros nos damos cuenta cuando alguien viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Hay personas que llegan a tu casa y te dejan lo más muerto espiritualmente, sin ganas de congregarte, sin ganas de seguir con Dios. Fácil tú puedes deducir si esa persona fue de parte de Dios o parte del diablo. Cuando alguien va a nuestra casa pero de parte de Dios, termino alegre, termino contento, con ganas de servir en la iglesia, con ganas de seguirme congregando, con ganas de seguir orando. Pero si tú hablas con alguien y te das cuenta que cada vez que hablas con esa persona te llega el desánimo, tú mismo deberías preguntarte, ¿de quién vino esa persona? ¿De parte de quién vino? Si vino de Dios, nunca te va a desanimar. Si vino de parte de Dios, nunca te vas a sentir casi muerto. Por lo tanto, todos nosotros deberíamos entonces, seamos líderes o no, animar, exhortar, hacer que las personas se enamoren más de Dios y no que con nuestras palabras los dejemos casi muertos. Amén. Tercero, prepararlos para los tiempos difíciles. El versículo 4 de Tesalonicenses 3 dice: cuando estábamos allí con ustedes, les dijimos que todos ustedes deberían sufrir. Ahora ven que todo esto ha ocurrido tal como se lo dijimos. Eso es lo que Pablo les hablaba a Tesalónica y les decía, tiempos difíciles, momentos difíciles. No todo es color de rosa. Sabemos que con Dios todo es hermoso, todo es posible, todo es bonito con Dios, pero también hay momentos difíciles. Entonces, a través de ese versículo, nosotros podíamos asociar esto en la vida secular y deberíamos decir, no preparemos un mundo para nuestros hijos, más bien preparemos nuestros hijos para ese mundo. Porque muchas veces el error que cometemos como padres es, no metamos a nuestros hijos a ese colegio porque ahí son católicos. No trabajemos en ese lugar porque ahí tienen otra doctrina. No me voy a meter, o sí, podríamos decir, si uno se mete en yugo desigual, está mal, ¿cierto? Pero si tú tienes el carácter y la templanza para traerlo para acá, está muy bien. Pero si tú eres débil en la fe, cometes un error. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tal vez los metemos en una burbuja a nuestros hijos y no queremos presentarlos ante la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos como misión de padres? Preparar a nuestros hijos en oración, en palabra, en ayuno, mostrarle que eso da fuerza a nuestra vida. Si nuestros hijos no saben orar, si nuestros hijos no saben el significado de la palabra, son débiles espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Como nosotros somos el modelo para nuestros hijos, debemos exigir a nuestros hijos a que vengan a la congregación. El error que cometemos como padres es que nuestros hijos son tan pequeños, me da susto o qué pena traer a mi hijo que es bebé,
porque tal vez aquí él molesta, o porque es muy temprano, porque el niño tiene sueño, y ese es el peor error. Entre más pequeños traigamos a nuestros hijos a este lugar, muchísimo mejor, porque ellos tienen la mente limpia. Ellos pueden absorber, ellos tienen como esa mente la tienen tan limpia que es como una esponja y absorben todo. Ellos captan mejor que nosotros. Menos nos damos cuenta, nuestros hijos saben más que uno, saben orar mejor que uno, se expresan mejor que uno. Pero muchas veces nos negamos a traer a nuestros hijos por pena de levantarlos tan temprano, porque tal vez aquí dicen no, molestan en la congregación, porque molestan al pastor. No, traigamos a nuestros hijos. Aquí hay personas que se encargan de nuestros niños, de llevarlos atrás, de llevarlos a la escuela para también formarlos. Entonces, no hagamos que nuestros hijos estén metidos todo el tiempo en una burbuja. A los jóvenes iguales, preparemos a los jóvenes. Mostrémosles que ellos también tengan ese carácter, esa autoridad. Así cuando ellos vayan al colegio, a la universidad, no vamos a tener ningún problema, porque ellos tienen el verdadero conocimiento, ellos son radicales. Por lo tanto, ¿por qué temer que mi hijo vaya al colegio, que mi hijo vaya a la universidad? No, si ellos tienen buenos cimientos, si ellos tienen buenos principios, buenos valores, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Lancémoslos a nuestros hijos al mundo, pero para que ellos traigan a esas personas que están en la oscuridad, que están atados al mundo. Ellos son instrumentos del Señor. Aquellos que ya conocieron la verdad son enviados al mundo a rescatar esos jóvenes que están atados a las drogas, que están atados a la prostitución, que están atados a la esclavitud de la moda. Entonces nuestros hijos, si tienen buenos cimientos, si tienen ese carácter, si tienen esa templanza, ellos van a ir a ser instrumentos de Dios a rescatar esas almas perdidas. Entonces, nuestra misión, preparémoslos, enseñémoslos, que no va a ser fácil, que cuando entren al colegio, a la universidad, al colegio, no va a ser nada fácil. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a ese lugar, muchas veces nos avergonzamos del Evangelio y ellos también se van a avergonzar. Muchos niños dicen que la doctrina que nació es la católica y muchos van con ese pensamiento. Pero mire que si nosotros desde pequeñitos les enseñamos cuál es nuestra doctrina, ellos también se van a poder defender allá en el colegio. Ellos van a ser radicales, van a decir yo soy cristiano y yo puedo dar fe que mi hijo también, él estudia en un colegio cristiano, en un colegio católico, donde ellos son sacerdotes, hay monjas y bueno, pero mi hijo tiene el carácter, tiene la templanza y él sabe la doctrina y él se niega a las cosas que no son de Dios y él es muy radical en eso. Él le da miedo decir que lo vayan a rechazar eso. No, él dice no, yo sé cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, los que me han enseñado, y eso lo hace firme en ese lugar. Por lo tanto, él es instrumento de Dios, luz resplandeciente para los niños, porque hay niños que están pasando necesidades, hay niños que tienen padres alcohólicos, que tienen padres separados, y ahí están nuestros hijos. Si nos han escuchado, si los hemos traído a las prédicas, ellos aprenderán también a ser esos líderes allá, a hacer luz en ese lugar. Entonces, preparemos a nuestros hijos, pero enseñémosles que no va a ser fácil, que apenas ellos abran su boca para hablar de Dios, muchos se le van a venir encima, porque ellos ya tienen otras cosas. Por ejemplo, hay niños que les enseñan que la intercesora es la Virgen y que ella es la madre, y pues, bueno, vienen con ese principio desde niños, desde muy pequeños. Por lo tanto, digámosles a nuestros hijos, si tienen buenos principios y valores y cimientos sobre todo, ellos no les va a importar. Van a llegar a esas personas y los van a convencer. Digámosles que no tengan miedo, que sean fuertes, que sean valientes y que vayan, que no importa, pase lo que pase, lo importante es que ellos dejen sembrada esa semilla en el corazón de estos niños y Dios hará la obra. Porque no es el hombre el que convence, sino es Dios. Entonces, como líderes, nos habla hoy Lili en el tema misión de un líder. Recuerda que el líder no solamente es aquel que maneja un gran grupo, líder es todo aquel que bajo su cuidado tiene a alguien, y en este caso como padres somos líderes. Y ese punto tercero importante, si estamos preparando a nuestros hijos para el día de mañana, para esos tiempos difíciles, o solamente les estamos dando todo gusto. Si tú les estás dando todo gusto hoy en día, cuando tú ya no estés, no van a haber personas que sigan dándole todo lo que ellos quieren. Por lo tanto, hoy puedes hacerte una pregunta o hagámonos una pregunta. Si esta mañana Dios decide llevarte, si esta mañana Dios decide cortarte la vida, tus hijos ya están preparados para vivir sin ti. Tus hijos ya están lo suficientemente entrenados, si es que tienen la edad suficiente,
ya están entrenados para poder seguir adelante con la herencia que les vas a dejar. Muchos de nosotros nos preocupamos por dejarle una gran herencia. Y yo he visto muchas personas que han trabajado duro toda la vida, han dejado la herencia y más se han demorado en morir que los hijos ya acabaron con esa herencia. Porque simplemente nunca fueron entrenados, nunca fueron preparados. Amén. Cuarto y último punto. La misión de un líder es visitarlos, llamarlos y darles nuestro apoyo. Esa es nuestra misión como líderes para nuestros discípulos. En el versículo 2, la parte A nos dice, y que Timoteo fuera a verlos, Ahí es cuando dice Pablo, porque estaba preocupado, envía a Timoteo para que vaya a verlos a la iglesia de Tesalónica, y vemos cómo Timoteo llega a ese lugar. Entonces, si Pablo estaba preocupado por esa iglesia y mandó a Timoteo, era por algo, porque sabía que el enemigo estaba rondando y tenía la oportunidad de poder desanimarlos. Pero se encuentra con una sorpresa, y dice ahí no recuerdo el versículo, pero lo tengo ahí. Pero en todo caso, miramos que Timoteo se encuentra con una fe totalmente ceñida en ese lugar. Dice que tienen carácter y que lo que ellos aprendieron lo tienen en el corazón. Por eso dice Pablo, estoy tan contento, yo pensé que al llegar Timoteo allá me iba a venir con la noticia de que ellos se habían desanimado, que ellos tal vez la doctrina la hubieran confundido, hubiera confusión en ese lugar, pero no, dice que se encontró con la noticia y dice Timoteo que los encontró fieles, firmes, con fe, con ánimo, con fuerza, y dice que eso para Pablo fue algo especial, pues se gozó en gran manera, y mire porque pues encontró a su pueblo totalmente firme, y dice que el trabajo que él hizo, entonces no fue en vano. Entonces qué alegría y qué gozo poder decir que nosotros cuando predicamos, que cuando nosotros enseñamos a nuestros discípulos, qué alegría poder decir, mire cómo están hoy aquellos discípulos que nosotros formamos, o que el Señor nos dio para formarlos, hoy están en este lugar sirviendo. Hoy ellos dieron el fruto a través de lo que se les había enseñado. Leamos el versículo 8, y aquí nos confirma Pablo, donde dice, en realidad, al saber que ustedes siguen firmes en el Señor, nos sentimos muy reanimados, dice. O sea, mire qué alegría para Pablo el poder encontrar a su pueblo y el poder decir, lo que enseñé, o lo que el Señor me puso en el corazón a enseñar, queda todavía en el corazón del pueblo y de esos discípulos. O sea, están firmes. Y uno, qué alegría y qué gozo poder ver que los discípulos ya están dando fruto. Que ellos son unas personas como uno, ya tienen el carácter, tienen la pasión, tienen el anhelo para servir. Qué alegría. Y entonces mire qué anhelo es para nosotros poder decir, mire nuestros hijos cómo sirven hoy. ¡Qué felicidad! Por eso dice, visítalos. No dejes que tus discípulos se queden allá, donde tú los dejaste, que se queden en ese lugar. Visítalos, anímalos, llámalos. ¿Para qué? Para decirles y recordarles que hay un lugar donde pueden venir a estudiar, que hay un lugar donde pueden venir a alimentar su espíritu, que no se olviden de congregarse, que es importante que ellos vengan a este lugar para que aprendan, para que se edifiquen, para que así ellos también puedan hacer lo mismo. Si nosotros somos ejemplo con nuestros discípulos al llamarlos, al visitarlos, a estar pendientes de ellos, ellos también van a hacer lo mismo con sus hijos espirituales. Entonces es muy importante de lo que tú enseñas. Si tú enseñas algo bueno, tus discípulos aprenden lo bueno. Pero si tú das mal ejemplo, si tú nunca llamas, nunca visitas, nunca les compartes y no estás ahí para esos momentos difíciles, aunque no les puedes solucionar, pero estás ahí para darle un abrazo, para animarlo, para decirle que cuente contigo, si está para ayudarlo, ahí estaremos. Entonces tus discípulos harán lo mismo con aquellos que les toque, ¿cierto? Entonces podríamos mirar que también en la vida secular, para nosotros, no debemos dejar que nuestros hijos estén a la intemperie. Deberíamos ver con qué amigos andan, cuáles son sus compañías, qué lugares visitan. Deberíamos de tener en cuenta eso. Tal vez con nuestra pareja muchas veces cerramos y no sabemos ni el nombre del jefe, ni la empresa,
ni quién son sus compañeros, ni horario de trabajo, porque no nos tomamos el atrevimiento de decir cuando llega su pareja, de preguntarle cómo le fue, qué hicieron hoy, cuáles son sus compañeros, si también predicó un poquito allá. Bueno, tal vez nos limitamos a orar, pero no nos limitamos a decir qué cosas hicieron, cuáles son su mejor amigo. Entonces mire que muchas veces, o quién trabaja allá, con quién trabaja usted. Muchas veces nos negamos a hacer esas cosas porque tal vez decimos, no, mi misión acá es el hogar y él es trabajar. No, deberíamos de nosotros también estar pendientes de ellos. Aunque muchas veces sabemos que en los trabajos, en algunos trabajos no se puede llamar a la pareja. Pero sí una llamada o un mensaje, el te quiero, estoy pendiente de ti, que te vaya muy bien. O sea, eso es tan bonito, pero a veces se nos olvidan esas cosas. Con nuestros hijos igual, como te fue en el colegio, qué hicieron tus compañeros, qué les enseñaron, y uno darles esa confianza. Porque así, si uno no habla con ellos, tal vez sus hijos están pasando por necesidades, pero como no nos tienen la confianza, entonces ellos caen en drogas, en prostitución y caen en cosas que después nosotros nos enteramos ya de último. Y muchas veces nos enteramos por terceros, por los compañeros, por los padres, porque esto está pasando en ese lugar. ¿Por qué no vamos al colegio y averiguamos? ¿Por qué no hablamos con los profesores cómo se está comportando nuestros hijos? Sino que esperamos a que llegue el boletín, cuando miramos se han tirado materias, está mal en comportamiento, no está yendo a clases. Entonces, son muchas cosas. Debemos de estar pendientes de nuestros hijos. No los dejemos a la intemperie, al igual a nuestra pareja y a nuestra familia. Así es, preocupémonos por nuestra familia, pero también por nuestros hijos espirituales. Entonces, todo eso es la labor de un líder, de alguien que tiene bajo su cuidado una persona. Esa es tu labor, esa es nuestra labor de padres, cómo guiar. Y encontramos tres cosas importantes en todo lo que nos dice Lili. Estábamos mirando ahí cómo Pablo aprende a enseñar. Él enseña a sus discípulos, después les delega, pero también tiene sistemas de control o de supervisión. Nosotros en la casa muchas veces no hacemos ninguna de esas tres cosas. Ni enseñamos, ni delegamos, ni mucho menos controlamos. Deberíamos enseñarle a nuestros hijos. Tú quieres, y todos nosotros, los que tenemos hijos, nosotros queremos que nuestros hijos el día de mañana tengan el mejor hogar. Y me imagino que tú que nos estás viendo y tú que estás en este lugar, ese es tu deseo también, que tu hijo tenga el mejor hogar. La pregunta, ¿tú lo estás preparando, entrenando para que él tenga el mejor hogar? O lo que es más, nosotros los cristianos oramos para que nuestra hija tenga el mejor esposo, o para que nuestro hijo tenga la mejor esposa. Pero igual podemos preguntarnos, si tú estás orando para que tu hijo tenga la mejor esposa, ¿tú estás seguro de que tu hijo será el mejor esposo? Porque sería algo injusto de que tu hijo tenga la mejor esposa y tu hijo no sea el mejor esposo. Por lo tanto, depende de nosotros, de nuestro entrenamiento, de nuestra preparación. Tener hijos es mucho más que criarlos. Tener hijos es formarlos, es educarlos, es prepararlos para el día de mañana. Amén. Entonces, ¿cuál es la obligación de un líder? Primero, orar por ellos, animarlos, prepararlos, visitarlos y decir que nosotros estamos con ellos. Esos serían los 4 puntos de la obligación del líder, pero también podríamos ver 2 puntos del resultado de esa buena misión. El primero sería, son completamente firmes en lo que hacen. Y en el versículo 7 y 8 nos dice, por eso, hermanos, a pesar de todos nuestros sufrimientos y dificultades, todavía nos sentimos animados porque ustedes tienen mucha fe. En realidad, al saber que ustedes siguen firmes en el Señor, nos sentimos orgullosos y animados. Entonces miramos que el buen resultado de haber nosotros emprendido una buena obra en nuestros discípulos, dice que los encontramos firmes con esa firmeza, ese carácter, una buena templanza. ¿Por qué preocuparse? Si tú enseñas bien a tus discípulos, ellos van a tener ese carácter para hacer lo mismo con los hijos espirituales que les vengan. Y segundo, dice, su fe no decae a pesar de los problemas. En el versículo 5 nos dice, cuando ya no pude resistir más, envié a Timoteo para saber cómo estaban en cuanto a la fe, pues temía que el diablo los hubiera empujado al mal y que todo nuestro trabajo se hubiera echado a perder. Miren, entonces, ¿cómo encontramos? Si uno enseña bien a sus discípulos, a sus hijos, dice que uno los encuentra firmes y con una buena fe.
Entonces, así podríamos decir que conociendo del Señor, tal vez nosotros vamos a tener problemas. Muchos dirían, con Cristo no los voy a tener, pero sí los vamos a tener. Problemas y dificultades es lo que vamos a tener. Solamente que con Él es más fortalecido. Con Él vamos a poder solventar esa necesidad. Con Él los vamos a poder solucionar con más facilidad. Entonces, si nosotros damos una buena enseñanza a nuestros hijos, ellos ténganlo por seguro que ellos van a ser igual que nosotros, con ese carácter, con esa templanza, esa firmeza, y nosotros no vamos a tener el sufrimiento de decir a ese colegio, a esa universidad o ese trabajo no los envío, porque sabemos que ellos tienen carácter suficiente para decir sí al sí y no al no. Para concluir, miremos que nos dice el versículo 13. Todo esto lo pedimos para que Él los fortalezca interiormente y para que sean santos ante Dios nuestro Padre. De esta manera estarán preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de nuevo con todo su pueblo santo. ¿Por qué preocuparse? Dice, ¿todo esto para qué? Para que ustedes estén preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Igual, ¿para qué hacemos nosotros esto como líderes? Para que no tengamos preocupación de que cuando ellos se los envíen a un lugar con una misión, ¿por qué preocuparnos? Sabemos que están bien preparados, que tienen buena fe, que tienen carácter, esa templanza, y entonces nosotros vamos a estar tranquilos y fortalecidos para que cuando ellos salgan, también hagan lo que nosotros les hemos enseñado. Amén. Bien, Lili. Tus hijos y tus discípulos son lo que tú haces de ellos. Ellos el día de mañana serán como tú los formaste. ¿Qué tipo de hijo estás formando? ¿Qué tipo de hijo estás creando? Hay muchos que lastimosamente en lugar de hijos parece que están creando unos monstruos, porque no los forman, antes por lo contrario, los deforman. ¿Qué estás haciendo de ellos? Si tú tienes un hijo donde todo le gusto le das, donde tú sabes que es un mediocre, donde tú sabes que no sirve para nada, lastimosamente eso será el resultado del día de mañana. Eso es lo que tú estás haciendo. Hay muchas madres, hay muchos padres que no han detenido un momento para pensar en eso. ¿Qué tipo de hijo yo estoy formando? ¿Qué tipo de hijo yo le voy a entregar a la sociedad? Recuerda que la sociedad se conforma de los hogares. Hogares bien formados, la sociedad ¿cómo está? Bien formada. Un hogar destruido hará parte de esa sociedad destruida. Lo que vemos en la sociedad no es más que repercusión de lo que vemos en los hogares. Hogares infelices, sociedad infeliz. Un hijo que no sirve para nada en esa casa, el día de mañana se casará y no servirá para nada tampoco en ese hogar. Por lo tanto, la misión de un líder, sea padre o sea un líder comunitario, un líder social, es formar, es capacitar, es entrenar personas para que el día de mañana puedan defenderse sin la participación de quien lo está formando. Un buen técnico es aquel que prepara a sus jugadores para que salgan al campo a jugar. El técnico no puede salir a jugar. El técnico del equipo de fútbol no puede salir allá a tapar los goles ni a hacer los goles. Él confía en el personal que él formó. Y lo mismo sucede en la sociedad. Si tú eres líder y has preparado muy bien a la gente, significa que ellos responderán de acuerdo a ese entrenamiento, más, sin embargo, eso no significa que todo te tenga que salir bien. Porque así como yo tengo que preparar a mis hijos para las cosas difíciles, me tengo que preparar a sí mismo. Tú preparas 10 líderes muy bien y de ellos 2, 3 te van a salir torcidos. ¿Y es culpa tuya? No es culpa tuya, tú hiciste todo lo posible. Tú tienes 10 hijos y a todos los entrenas muy bien, pero ¿los 10 hijos te van a responder? No, algunos de ellos te van a decepcionar, muchos de ellos te van a defraudar, y así mismo es en la parte social. Si tú tienes personas a tu cargo, tú haz el mejor esfuerzo, pero nunca creas que todos los que tú entrenaste, un día ni siquiera te van a agradecer. No te van a agradecer, y tú tienes que saberlo, de lo contrario te vas a decepcionar y ya no vas a querer seguir en tu trabajo de líder. Te vas a decepcionar de tus hijos, que ya no vas a querer ser padre. De hecho, hay muchas personas que dicen, yo ser papá, ni avalo. Y odian ser papá, porque han visto malas experiencias en sus hogares, porque sus hermanos fueron unos mal agradecidos con sus padres. Y por eso hoy, si tú le preguntas, ¿tú quieres ser papá? ¿Qué dice? No, yo no quiero ser papá, porque él vio
esa mala respuesta de sus hermanos, y así mismo como líder. Hay personas que le dicen, ¿usted quiere ser pastor? No, Dios, ni avala. ¿Usted quiere ser líder? No, 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 porque miró que en su iglesia hubieron muchos malagradecidos, porque miró que en su iglesia los que más después lo atacaron no eran los de afuera. ¿Quiénes eran? Los de adentro. En los hogares nos damos cuenta que los que más atacan a esa familia muchas veces no son los de afuera, son los de adentro. Tanto que los vecinos dicen, a mí me da pesar de ese señor tan bueno que tenga un hijo tan malo. Los de afuera defienden, los de adentro atacan. Y tú como líder debes saber que lastimosamente el día de mañana el enemigo más duro tuyo va a ser el de tu propia iglesia. Los enemigos más duros de Jesucristo no son los del mundo, son los que él mismo formó. El anticristo dice que ¿de dónde salió? De los mismos que él formó. Por lo tanto, debo saber eso para no desanimarme. Debo saber eso para seguir en mi trabajo. Un técnico de fútbol es el mejor técnico, ¿pero cuándo? Cuando las cosas le están saliendo bien. Pierda un partido y entonces, ¿qué pasa a ser ese técnico? El más malo, el peor. ¿Y quiénes lo atacan? Los del mismo equipo. Por lo tanto, lastimosamente, esa es la verdad y debo conocerla, pero eso no debe ser impedimento para que yo siga con mi misión. No importa cómo los demás te respondan, tu trabajo es formar, tu trabajo es cada día luchar porque los demás sean mejores. Ese es el mensaje de esta mañana. Recuerda, hoy en la tarde, hoy es jueves, tenemos a partir de las 6:45 la transmisión de nuestro culto de estudio. Hoy comenzamos con un libro espectacular, con Apocalipsis, así que quedas invitado y el día de mañana a las 7:30 de la mañana igual estamos en este lugar, si Dios lo permite, con un nuevo estudio para formar nuestra vida. Dios los bendiga, hasta la próxima emisión.